A propósito de lo que conversamos, Enrique, académico de la Facultad de Comunicaciones, es interesante, lo conversamos con Raúl también, no solo hoy, sino que los días que se aproximaban las elecciones, y decíamos, qué buen eslogan eligió para su campaña, su equipo de comunicaciones: hacer América grande nuevamente. Puede parecer algo nimio, algo sin tanta importancia, pero resulta que el norteamericano no es el que uno ve en las revistas, en el que aparecen los programas de televisión. El norteamericano de los estados más pobres, si se quiere, es lo que quiere, ¿no? Es lo que está buscando. Corrígeme tú. A ver, es un discurso que viene de una retórica que tiene que ver con el miedo, finalmente. Porque lo que él está diciendo es que Norteamérica era un desastre. ¿Y por qué? Porque él sabe que finalmente desde la lógica, desde el voto de partido, desde el voto de los argumentos, él no tenía cómo construirse como candidato. Por lo tanto, él decide construirse desde una retórica que apela a la emocionalidad. Y esa emocionalidad está en presentar un estado de descontento y después decir nosotros tenemos que mejorar, y para eso también fue construyendo amenazas externas. Ahí empezaron a aparecer los inmigrantes, empezó a aparecer ISIS, que lo mencionaba en todos los debates. Por lo tanto, es una estrategia retórica que apela a lo emocional más que a la lógica del votante. Ahora, si uno analiza esto, Raúl, también es una lógica que uno lo puede mirar desde los dos puntos de vista, porque por una parte uno dice, claro, es la lógica que apunta derechamente al norteamericano, que se siente amenazado, pero por otra parte, Norteamérica es un país que nace como un país de inmigrantes, y hoy en día hay mucho voto latino, hay mucho voto femenino, por supuesto, que en algún momento estaba prohibido. Bueno, y uno dice, Donald Trump los atacó a todos, sin igual. Entonces, ¿por qué le terminaron dando el voto? Bueno, es muy interesante porque hay quienes han analizado este eslogan de decir, hagamos América grande una vez más. Bueno, la respuesta de Hillary Clinton dijo, América nunca ha dejado de ser grande. Y hay quienes leen en ese eslogan que América vuelva a ser blanca y masculina. Y que ese es el mensaje núcleo de Trump. Vale decir, hay un movimiento muy importante en Estados Unidos que se les llama los nativistas, que son, por supuesto, no los pueblos originarios, sino que ellos dicen somos los nativos de Estados Unidos, que son los blancos, es la clase media, la clase obrera, y que sienten que la globalización los ha perjudicado en una forma tremenda, que todo el modelo que se ha aplicado casi desde los años 80, desde Reagan en adelante, ha significado mayor exclusión, mayor pobreza. Hay en estos momentos en Estados Unidos más de 30 millones de pobres. Bueno, y todo este malestar, sobre todo de la clase obrera blanca, que ha perdido 5 millones de empleos. ¿Dónde están esos empleos? Bueno, se han ido a China, se han ido a México, y eso es parte de su discurso contra los tratados de libre comercio. Dice, nosotros éramos el principal productor de automóviles, la General Motors, Detroit. ¿Y dónde está produciendo General Motors? En China produce más autos que en Estados Unidos. Probablemente en toda esta campaña la palabra que más nombró Donald Trump fue China. O sea, en cada intervención que tenía lo ponía como ejemplo. Justamente, y ese es el eje que, claro, también tiene un elemento de miedo, pero un mensaje nacionalista: vamos a volver a hacer a América grande, es decir, vamos a obligar a las empresas a que se radiquen acá, que paguen sus impuestos aquí y que tengan su producción, y devolver los empleos que hemos perdido a manos de México, China y otros países. Ahora, cuando se habla del hombre blanco, no deja de ser un mensaje sexista y racista. Al parecer al norteamericano no es algo que le moleste mucho, ni que le importe tanto, sino cómo llega al bolsillo a fin de mes, ¿no? A ver, es bien interesante lo que pasa, porque finalmente lo que está haciendo Trump es que él naturalizó y legitimizó, puso en la agenda lo que existía dentro de una espiral del silencio. Los mensajes y las ideas que tenía un votante norteamericano que no estaba siendo representado dentro del sistema democrático legítimo, que son los nativistas, la derecha alternativa, que son estos movimientos que finalmente están contra la expansión de Estados Unidos en otros países en términos de relaciones internacionales, en términos de tratados de libre comercio, y que van a ese nacionalismo pequeño de pueblo. Entonces lo que está haciendo Trump finalmente es decir, bueno, a ustedes tienen una voz válida, y en elecciones anteriores estos movimientos no se habían atrevido a hacer mitines públicos, no se habían atrevido a hacer declaraciones públicas. Entonces lo que él hizo fue darle voz a una mayoría norteamericana, que ahora estamos viendo que era mayoría, que consideraba que su voz no era legítima. ¿Por qué? Porque eran discursos racistas, xenófobos, que iban contra los derechos de la mujer, que eran condenados públicamente. Pero lamentablemente, y aquí está lo grave de esta situación, finalmente es muy difícil, y aquí está el gran desafío para Estados Unidos,
Cuando tenemos la deslegitimización de un gobierno, todavía tenemos una democracia sana. Ahora tenemos la deslegitimización de un régimen, que es el régimen democrático. Y ahí está el gran desafío de Estados Unidos. Estamos diciendo hay un candidato con estos discursos que llegó a la última instancia presidencial. Ahora, ¿esto podría generar algún cambio en lo que queda de noche? Estamos viendo ya que, insisto, los mismos sitios que habían apoyado a Hillary Clinton dan con una ventaja o una proyección de victoria de un 80% a Donald Trump. Incluso Hillary Clinton, hace no mucho, postea un tuit donde dice, bueno, pase lo que pase esta noche, quiero darle las gracias. Eso no suena precisamente a un posteo o un Twitter victorioso, digo. A ver, más allá del triunfo o no de Trump, que es bastante probable, muy difícil que se invierta la situación, lo que es grave es qué va a pasar después, es cómo se va a reconstruir Estados Unidos de nuevo. Va a venir un proceso de realineación política en que los que eran, por ejemplo, los republicanos que eran considerados de derecha, ahora son considerados moderados. ¿Por qué? Porque surgió un nuevo discurso más hacia la derecha. Después, ¿qué es lo otro que va a pasar? Va a pasar un cambio en los medios de comunicación que es tremendamente grave. Estados Unidos, ¿cuándo nacen los medios de comunicación en términos de valores periodísticos? ¿Cuándo nace la objetividad? ¿Cuándo se crean las carreras de periodismo? En el momento en que nace la comercialización de los medios, porque la objetividad permitía llegar a más lectores. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos como nunca una prensa partisana. Hillary Clinton es finalmente la candidata que en la historia ha tenido más endorsement, más apoyo de medios de comunicación. Incluso el USA Today, que nunca había apoyado a un candidato, si bien no la apoya ella, decía yo no voy a apoyar a Trump públicamente. Enrique, esto al parecer fue una campaña de shock, ¿no? De tirar al viento muchas declaraciones para ver quién agarraba. Le resultó la estrategia. Pero probablemente si es que él es electo y resulta ser el próximo presidente de Estados Unidos, va a tener que moderar el lenguaje, va a tener que moderar la manera de comunicarse, va a tener que moderar la manera de relacionarse, no solo con la gente de otros países, que ya lo vamos a hablar, sino con el mismo electorado norteamericano. ¿Eso tiene que ocurrir o Donald Trump va a seguir siendo el mismo de siempre y probablemente siga peor aún? A ver, hoy día estamos viviendo un estudio de caso. Hoy día esta noche estamos viviendo la historia. Estamos viendo un caso único. Estamos viendo cómo un líder populista llega al poder en Estados Unidos, con todo lo que eso implica en términos únicos. Un personaje que ha roto los parámetros dentro de una campaña norteamericana que no habíamos visto nunca antes. Fue una campaña muy beligerante, muy violenta, de epítetos entre uno y otro candidato. Él trató no solo mal a Hillary Clinton, sino que al expresidente Bill Clinton también lo masacró frente a la audiencia en los debates. Y esa era su estrategia. Todas las veces que él recibía un ataque, atacaba a Hillary, atacaba a Bill o atacaba a Obama. Es un personaje que no propone, que habla desde el ataque. Por lo tanto, es un ser humano que viene más desde el mundo del espectáculo. Y la razón por la que podemos entender que creció de esta manera, porque es un personaje que venía acompañado de una narrativa. En general, por ejemplo, si comparamos el caso de Mitt Romney, que fue el candidato republicano anterior, era un personaje que no era conocido por los votantes. Mitt Romney aparece en escena durante la campaña, y ahí empieza a ser reconocido recién. En cambio, Trump era un personaje que venía arrastrado por una narrativa. Y esa popularidad finalmente hace que sea mucho más cercano para el elector que quiere ver hasta dónde va a llegar este personaje, puede continuar con él. Y el elector que ya votó por él probablemente va a estar esperando lo mismo, y no creo que Trump cambie ni se modere en su manera de tratar. Lo que es bastante grave, una revista norteamericana ha sido un experimento. Entrevistaron a una psicóloga infantil y le dieron todos los rasgos de la personalidad de Trump, pero le dijeron que pertenecían a un niño de 5 años. Y ella dijo, bueno, estos son rasgos que son muy propios de un niño, que es egoísta, es narcisista, es discriminador, porque le decían insulta a las mujeres, pero esto se le va a pasar a los 6 años. Y después le dijeron que era Donald Trump, y ella dijo, bueno, estos son los rasgos de un psicópata. Bueno,